¿Qué les puedo decir del pastor Oscar? Aleluya, no necesita presentación, gloria al Señor, y es una bendición y un honor, como les decía, ser parte de lo que Dios está haciendo en España. Y Dios está haciendo algo muy especial en Granada y queremos que Él nos comparta lo que Dios está haciendo en su vida. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso de cariño en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios, qué privilegio estar aquí esta tarde y poder tener esta oportunidad. Es un gozo para mí y estuvimos ya orando en la iglesia en Granada por este avivamiento y creemos que Dios va a hacer buenas cosas esta tarde. Así que gracias a nuestro hermano Heriberto, gracias, amén, a esta congregación, gracias a ustedes que están aquí de Almería. Qué gran bendición predicarles el Evangelio. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Marcos capítulo 16. Vivimos en un mundo espiritual y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron y ellos cayeron en desobediencia en el jardín del Edén, ellos perdieron una autoridad que tenían y esa autoridad, ¿verdad?, fue en ese lugar perdida y el enemigo tomó ese lugar. Y nosotros ahora, para volver a retomar esa autoridad, necesitamos luchar, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo, a través de lo que Cristo logró por nosotros. Así que lo que vemos es que la lucha espiritual es una realidad del Señor Jesucristo. Cuando comenzó su ministerio, vemos cómo Satanás empezó a ser derrotado públicamente, exhibido públicamente, de tal forma que aún los discípulos dijeron cómo Satanás se sometía al nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El enemigo estaba siendo derrotado en milagros, en sanidades. Y en esta tarde yo quiero recordarte que Dios nos ha dado una autoridad como hijos de Dios. Y esa autoridad viene cuando nosotros obedecemos a Dios, nos llenamos del Espíritu Santo en nuestras vidas y empezamos a predicar su palabra. Y es ahí donde nosotros realizamos que hay una victoria que Cristo Jesús ya ganó por nosotros, y nosotros necesitamos ejercer únicamente ese dominio, esa autoridad, para tener victoria en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Así que si tú esta tarde estás perdiendo la victoria en tu vida o la batalla en tu vida, Dios quiere darte este entendimiento a través de esta predicación, revelación de lo que es ejercer autoridad contra el enemigo o sobre el enemigo. Y quizás estás batallando en finanzas, estás luchando con problemas familiares, estás cayendo en tentaciones en tu vida, pecados en tu vida, está viniendo sobre tu vida enfermedad, quizás estás enfrentando cosas que el diablo está tirando sobre tu vida. Yo quiero decirte esta tarde, Dios quiere darte ese dominio, o que tú tomes esa herencia de Dios, ese poder de Dios, y que puedas ejercer esa autoridad sobre el enemigo. Quiero predicarte este mensaje ejerciendo autoridad sobre el enemigo. Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Amén. Esta es la promesa de Dios, ejerciendo autoridad sobre el enemigo. Vamos a hablar acerca de la realidad de la lucha espiritual o la realidad de lo demoníaco. Porque vivimos en un tiempo donde los términos diablo, demoníaco, son cosas que mucha gente no acepta como una realidad y otras personas lo están ignorando. Pero en nuestra escritura, el Señor Jesucristo está declarando y diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces Jesús no solamente está hablando de la realidad de los demonios, pero también dice que demonios se introducirán en la vida de las personas. Y esto es algo que tenemos que entender como una realidad en nuestra vida cristiana. Los demonios son reales, existe esa realidad. Jesús en esta escritura nos lo está enseñando. En una ocasión Él oró por un endemoniado que en la Biblia es conocido como el endemoniado gadareno. Y la Biblia nos habla en Marcos 5, dice el versículo 1 al 4: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Y dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con cadenas, con grillos. Dice, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, este hombre tenía una fuerza sobrehumana. Dice que desmenuzaba los grillos y nadie podía dominarle. Y este hombre dice que de día y de noche él andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería él mismo con las piedras. Las personas de esos lugares, de esos contornos, estaban asustadas, amén, por este hombre endemoniado, amén. Y esto nos habla de la realidad, ¿verdad?, de lo demoníaco y cómo, amén, demonios pueden entrar en la vida de personas. Ahora, te digo esto porque en nuestro tiempo posiblemente, amén, no vemos a gente manifestarse, pero eso no significa que personas no vivan posesionadas, amén, por espíritu demoníaco. Llámese espíritu de celo, espíritus, ¿verdad?, de odio, espíritu de amargura, que muchas veces no le queremos llamar algo inmundo, pero el Señor en nuestro texto y otras escrituras que vamos a hablar y leer nos muestra que estas son cosas, amén, inmundas, de las cuales nosotros necesitamos reconocerlas como algo inmundo que está dañando la vida de personas. Recuerdo una mujer que fue llevada a la iglesia para que oráramos por ella, por una hermana de la iglesia, era conocida de ella, y esta era una mujer preparada, ella era una maestra, y cuando le pregunté qué es lo que le pasaba, ella dijo: estoy bajo depresión y he estado de baja por un par de meses, y me di cuenta de que había algo más que una simple depresión en la vida de esta mujer. Indudablemente había algo espiritual, no lo entendía, pero cuando yo le pedí que recibiera a Jesús en su corazón, ¿verdad?, y que hiciera la oración del pecador como solemos hacerlo, llevar a Cristo a personas, y cuando ella empezó a repetir la oración, y cuando yo le dije: me cubro por la sangre de Cristo, ella dio un grito espantoso. En ese momento se empezó a manifestar,
¿verdad? Ella cayó al suelo y empezó a retorcerse. Ahora aquí está, esta es una maestra, ¿verdad? Bien vestida y todo, amén, pero había algo en ella, ¿verdad? En ese momento empezamos a orar, mi esposa estaba ahí también y recuerdo que para nosotros fue muy sorprendente esto, amén, y en el momento ella empezó a tranquilizarse, oramos una vez más con ella y recibió a Cristo. Y esta mujer, amén, simplemente dijo: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Dice, y ya ella se sentía diferente, tranquila, y en el momento ya le explicamos, ella recibió a Cristo, lo hizo bien. Y después de una semana, ella fue a la iglesia una vez más. Y mientras estábamos cantando una alabanza y se mencionaba en la alabanza la sangre de Cristo, una vez más ella tuvo ese grito espantoso, empezó a manifestarse. Le pedí a los mujeres que la llevaran a la escuelita dominical, a esa habitación. Al final oramos por ella una vez más. Pero una vez más esta mujer estaba manifestándose, su voz era como cambiante de niña a un niño así asustado, amén, y una vez más, ¿verdad? Oramos por ella y fue sanada, fue liberada. Pero yo le pregunté: ¿qué es lo que te pasó? Porque tú habías sido liberada, tú habías sido sanada, el Señor te hizo libre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en realidad contigo? Ya ella en ese momento confesó. La realidad es que ella estaba viviendo en adulterio, ¿verdad? Ella estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que practicaba la brujería, ¿verdad? Este era un brujo inclusive, ya. Y esto es en realidad lo que estaba pasando con ella. Cuando ella se arrepintió, una vez más fue liberada, ¿verdad? Pero es interesante, amén, que después de 2 semanas, una vez más, ella volvió a pasar esto, porque ella volvió con este hombre, amén. Y lo que te explico con esto es que hay una realidad de una posesión cuando hay puertas que se abren al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que vemos en esta escritura, el Señor nos habla acerca de la realidad espiritual. Y es importante que nosotros entendamos, hay una lucha por las almas, hay una realidad que tú y yo necesitamos comprender, que está en toda la Biblia. Desde Génesis encontramos esta lucha de Satanás por las almas, desde el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando la serpiente, después lo vemos cuando Moisés va a liberar al pueblo de Egipto, y la Biblia dice que Faraón llama a sus magos, a sus hechiceros, ¿verdad? Y los hechiceros y los magos hacen exactamente los milagros que Moisés está haciendo también. Y esto nos habla, ¿verdad?, de una realidad espiritual. El Señor Jesucristo se refirió a esto y comparó, ¿verdad?, a eso demoníaco con el hombre fuerte, ¿verdad?, que se posesiona en lugares y en personas, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, amén, nos habla, ¿verdad?, en muchas historias acerca de gente que estaba con un espíritu inmundo. El apóstol Pablo nos trae luz acerca de este tema en Efesios capítulo 6 y nos abre las cortinas a la realidad espiritual, ¿verdad?, o lo que se vive realmente en el mundo espiritual, cuando él da esa escritura de Efesios 6:12 que la mayoría conocemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos dice que el reino de lo demoníaco tiene un orden o un sistema de rasgos, ¿verdad? Habla de una jerarquía demoníaca, habla de principados, de gobernadores, de huestes de maldad. Entonces, inclusive estos demonios pueden tener nombres,
¿verdad? El Señor cuando oró por este endemoniado gadareno, ¿verdad? Inclusive le hace la pregunta, ¿verdad? Al demonio y le dice: ¿cuál es tu nombre? Legión me llamo, dijo el demonio, porque somos muchos, ¿verdad? Ahí en Marcos 5, 7 al 9, y le preguntó el versículo 9: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces lo demoníaco tanto se posesiona en la vida de personas como también en puntos geográficos. Ellos pueden poseer lugares también, ¿verdad? Donde hay lugares que se convierten, ¿verdad? Lugares de destrucción, de perversión, de inmoralidad. Lugares, por ejemplo, se habla de unas partes de California donde hay tal depravación que se ha demostrado que hay huestes de perversidad, de inmoralidad o de maldad operando en ese lugar, ¿verdad? Inclusive la Biblia nos habla en el libro de Daniel acerca, ¿verdad?, de este príncipe de Persia, ¿verdad? Y aquí está Daniel, él está orando, ¿verdad?, para que Dios le trajera revelación de lo que sucedería en el futuro. Y en el momento que él empieza a orar, dice la Biblia que la respuesta de Dios sale, ¿verdad? Pero dice también la escritura en Daniel capítulo 10 versículo 12 al 14: entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero dice el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras Daniel está orando, se está retardando esa respuesta de parte de Dios, porque hay un demonio de cierta área geográfica que se está resistiendo. Amén. Entonces lo demoníaco busca lugares. ¿Para qué? Para influenciar, amén, en la vida de estas personas. Y él está buscando. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, él está rodeando, buscando. Cuando vemos esos documentales y ves estos leones, ellos están siempre como buscando, rodeando, ¿verdad?, yendo y buscando. La Biblia nos habla cuando Job, ¿verdad?, dice la escritura ahí en el libro de Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y dice que Satanás le responde y le dice: de rodear la tierra y andar por ella. Él anda buscando lugares donde poner su influencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una realidad de lo demoníaco. Pero yo quiero hablarte también de esa lucha espiritual por las almas, porque en los tiempos de Jesús miramos en la Biblia que hay muchos casos de posesiones demoníacas. Pero yo te quiero decir que los casos de hoy en día no son menos mayores. Amén. Son muchos también los casos, y quizá hay una actividad demoníaca mucho más fuerte, amén, hoy en nuestro tiempo, influyendo en las personalidades del mundo. Jesús en nuestro texto dice, amén, que le da el poder a la iglesia para expulsar lo demoníaco. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Muchas personas viven en ataduras en sus vidas. Hay ataduras de miedo, ataduras de celos, ataduras de cosas que se han posesionado
influyendo en la vida de personas más allá de lo normal. Me refiero porque sí vamos a enfrentar ciertos miedos, pero hay una influencia más allá, ¿verdad?, que puede posesionarse en la vida de personas. El Marcos 9:25 dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice que este espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y el chico quedó como muerto, que de tal manera que decían: está muerto. Pero Jesús lo toma de la mano, lo endereza y él se levanta. Ahora, amén, aquí está un chico que tiene este espíritu inmundo, ¿verdad? Y él es mudo y es sordo, dice la escritura. Entonces, en nuestro tiempo posiblemente no lo hubiéramos relacionado nosotros en este tiempo con una posesión demoníaca, pero Jesús está llamando a esto espíritu inmundo. Y yo no digo que todas las enfermedades significa que hay una cierta posesión demoníaca, amén, pero sí hay una influencia debido al mundo caído en el que vivimos, y de cierta forma, amén, tenemos que examinar cada caso. Entonces, cuando la Biblia nos dice que este espíritu inmundo, ¿verdad?, sale, puede inclusive volver, ¿verdad?, o tratará de volver. La Biblia nos dice en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Es la razón por qué gente sanada es liberada, como el caso de esta mujer. Ella fue liberada en ese momento y, amén, ella se fue muy contenta, ¿verdad? Pero la realidad es que ella abrió una puerta, ¿verdad?, que ella no cerró en su vida, y esta fue la puerta de la inmoralidad sexual, y esto trajo otra vez esa posesión demoníaca a la vida de esta mujer. Hay personas que cuando son sanadas, porque ellos renuncian al miedo o renuncian a un espíritu inmundo, en el momento son sanadas, pero después ese espíritu inmundo quiere volver o trata de volver, y entonces una vez más toma lugar en la vida de estas personas. Y eso es lo que sucede muchas veces. Vuelve, amén, el enemigo a la vida de estas personas. En Lucas 13:11 dice que había una mujer ahí. Tenía un espíritu de enfermedad. El diablo la había retorcido a esta mujer en su cuerpo. Y Jesús habló acerca de que Satanás la tenía atada a esta mujer, ¿verdad?, por 18 años. Y ahí en Lucas 13:11, ¿verdad?, Jesús habló de esta mujer que 18 años tenía este espíritu de enfermedad, andaba encorvada, no podía enderezarse. Y el versículo 16 de Lucas 13 dice que Jesús declara: Satanás atado por 18 años a esta mujer. Jesús la libera, ¿verdad? Y sabemos nosotros en este tiempo no hubiéramos hablado de algo demoníaco, simplemente una enfermedad, pero hay algo detrás de eso y Jesús lo declara. Entonces, lo que encontramos en nuestras escrituras que estamos viendo es la realidad de esa posesión demoníaca. En Mateo 12:22 dice: fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús, dice en Mateo 12:22, le sanó. Dice que de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. La Biblia nos habla más de lo que a veces consideramos acerca de espíritus inmundos. De hecho, por ejemplo, los celos, ¿verdad? Los celos son un demonio, ¿verdad? Que lo creamos o no,
pero muchas personas han destruido sus matrimonios, lo han destrozado totalmente con el espíritu de celos. La Biblia nos habla en Números 5:14 y dice: si viniere sobre él espíritu de celo, lo menciona, lo recalca y lo señala como espíritu de celos, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de esa posesión que viene cuando personas se abren a lo oculto, ¿verdad? Cuando personas se abren a cosas ocultas, y esto incluye cosas que no consideramos nosotros que tengan que ver con lo demoníaco, ¿verdad?, como lo es la adivinación, el yoga y cosas como estas que tienen que ver con cosas más allá de lo que pensamos. Hay algo espiritual. La Biblia nos dice que no se encuentre entre nosotros gente que consulte con adivinos, con hechiceros. En Levítico capítulo 19 versículo 31, y dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis porque te contaminas. Abres una puerta. Eso de consultar el horóscopo, tienes que considerarlo como esto, ¿verdad?, como algo que tiene que ver con lo oculto. Amén. Tú tienes que creerle a Dios, confiar tu futuro, tu vida a las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos hablando de demonios que entran en la vida de personas cuando tienen estas sesiones de adivinación, de espiritismo. Hay gente que consulta con todo eso, y cuando tú les quieres hablar de Dios, es como si hubiera una pared en sus vidas. Y tú dices: bueno, no parece una mala persona y todo parece normal, pero cuando tú pudieras ver más allá, te das cuenta que estas personas en realidad han consultado, ¿verdad?, con espiritismo, han consultado con adivinación, y de alguna manera hay algo involucrado demoníaco en sus vidas. Me tocó un día después de un culto, vi llegar a un joven. Él se quiso quedar al final del culto para hablar conmigo, y después de esto ya él me dijo que tenía muchas noches sin dormir. Y él dice: ¿qué es lo que ha pasado contigo? Le dijo: en realidad, mira, yo he estado jugando un juego de serpientes y escaleras por internet. Dice: creo que todo comenzó por ahí, ¿verdad? Dice: yo me abrí y yo, dice, recibí, como gané en ese juego, me mandaron un collar, dice, y entonces yo me lo puse. De ahí empecé a notar algo en mi vida. Y entonces yo, amén, sencillamente le hice esta oración a este joven, ¿verdad? Un momento, la verdad, no le noté nada en cuestión de lo que trajera, pero cuando él empezó también a hacer la oración, y cuando se trató de recibir a Cristo en su corazón, este chico empezó a manifestarse también, ¿verdad? Si yo te lo cuento, tú no lo creerías, pero la realidad, él empezó a moverse como un perro. Un perro rabioso, como un perro, se puso en las cuatro patas y empezó él a ladrar, empezó a actuar de una forma increíble. Y de pronto este demonio, ¿verdad?, yo lo reprendí, empezamos a orar. Quizás fue lo que el tiempo, unas 2 horas o más, estuvimos ahí orando por este chico. El diablo lo quería matar, él se quería tirar los coches, amén. Y lo que te digo con esto es que en realidad él se había abierto al oculto, ¿verdad? Mucha gente no tiene ni idea en lo que se está metiendo y entra a través del internet, ¿verdad? Y este muchacho, finalmente le quitamos este collar, oramos por él y fue liberado, ¿verdad? Y él fue restaurado, amén. Él, ¿verdad?, en ese momento ya empezó a ir a la iglesia, ¿verdad?, y empezó a estar bien desde que él renunció a todo eso oculto. Entonces las personas a veces no tienen idea, y no hay una manifestación muchas veces como en estos casos,
Pero las personas de pronto tú dices, ¿por qué están tan cerradas a Dios? ¿Por qué de alguna forma se ve como que tienen un coraje cuando tú les hablas de Dios? Es porque hay detrás de eso una posesión demoníaca, y aunque no se manifieste, la realidad es que posiblemente estas personas están involucradas en ocultismo, en la nueva era que es tan famoso, meditación, y están abriendo puertas de posesión demoníaca. Y hay gente que está siendo atormentada, gente que cae. Ahora no necesariamente tiene que ser lo oculto, pero hay personas que se abren por causa muchas veces del mismo rechazo en sus vidas, cuando se sienten personas en sus cuerpos mal por verse a sí mismas, caen muchas veces en la anorexia, por ejemplo. ¿Cuántos saben que la anorexia es un espíritu inmundo también? ¿Verdad? Y toma lugar cuando personas abren su corazón a esto, y realmente, amén, el diablo lo que quiere no es que se vean mejor, lo que quiere es matarlas y enviarlas al infierno. Eso es lo que el diablo, amén, tratará de hacer, y lo logra muchas veces. Quiero hablar finalmente de ejercer autoridad sobre el reino demoníaco, y aquí es donde nosotros necesitamos reconocer el poder de la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos reconocer, amén, la autoridad que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Necesitamos nosotros ejercer esa autoridad, porque esta es una promesa de Dios. El Espíritu Santo dice: recibiréis poder. ¿Para qué? Para testificar. Poder, dominio, para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades. Y cada creyente, amén, no tienes que ser un pastor para esto. Simplemente cada creyente tiene esta promesa en su vida, ¿verdad? Que si nosotros nos llenamos de obediencia, de santidad para Dios, podemos tener dominio y autoridad para echar fuera demonios, y podemos declarar el poder de Dios. En Lucas 10:17, aquí están los discípulos. Ellos, amén, no son los super discípulos en ese entonces todavía, simplemente creyeron la promesa. Y dice el versículo 17 de Lucas 10: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Lo que eso significa, hermano, es que hay un poder en el nombre de Jesús. Lo que los discípulos están diciendo: Señor, venimos tan sorprendidos que los demonios se sujetan a tu nombre, o en tu nombre. Y eso necesitamos pensar muy bien, el nombre de Jesucristo. Yo, cuando oré por esas personas, ahí experimenté lo que es el poder de Jesucristo. Entendí lo que es el poder de Jesucristo. Cuando yo decía en el nombre de Jesucristo, algo poderoso sucedía. ¿Por qué? Porque el diablo aún se arrodilla. Hermano, dice en Lucas, en Mateo y en Lucas también, encontramos en Mateo 16:18, esta promesa de parte de Dios. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Él viene y se arrodilla. Y no es en sí la persona, los demonios vinieron y se arrodillaron ante Jesús y le rogaban, dice. Amén. Y esto nos debe traer luz de lo que es el poder del nombre de Jesús, ¿verdad? Aún los demonios se sujetan, se someten a tu nombre. Amén. Y en su nombre podemos atar y desatar. Amén. Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar lo que Jesús está diciendo. Tenemos que creerlo nosotros en nuestra vida.
y ejercer dominio y ejercer autoridad. Que Jesús dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Podrán venir ataques, pero nosotros vamos a estar a la defensiva y vamos a reprender y atar y declarar el nombre de Cristo y vamos a ver el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice. Yo no sé qué es lo que está atacando tu vida, pero cuando Jesús habló en Lucas 10, 19 y dijo: aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo que Jesús está diciendo: yo te doy poder para que pisotees, para que tú vayas contra el diablo, y que todo lo que te tire, serpientes y escorpiones, tiene que ver con lo que el diablo tira a tu vida. El diablo te va a tirar con tentación, te va a tirar con enfermedad, te va a tirar con problemas, situaciones. Dice: yo te doy poder, autoridad contra eso. Entonces tenemos que considerar esta realidad del poder de Dios, la lucha espiritual que la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y en reconocer que hay cosas, que hay espíritus. Por ejemplo, amén, cada adicción, hay un espíritu que ata a personas. Tenemos que verlo de esta manera, entenderlo, ¿verdad? El miedo es un demonio también que puede posesionarse en la vida de personas. Y lo que somos llamados como iglesia es a no ignorar la herencia que tenemos, la autoridad que tenemos, ejercer esta autoridad, a no ignorarlo, sino a creerlo, que esta es la promesa de Dios para nuestra vida, y que Él nos ha dado autoridad, y que podemos declarar el poder de Dios y ver la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle gloria a Dios.